57:15. Porque así dijo, todos juntos hermanos, 1, 2, 3. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Una vez más, hermanos, está preciosísimo este texto. Vamos a leer otra vez. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Padre, le doy gracias, le pido que usted obre, mi Dios, de manera especial, que usted nos hable, Señor, que usted, Señor, nos transforme y nos bendiga, nos use, mi Dios, y gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, de la santidad de Dios, la santidad de Dios, y también, hermanos, la santidad de nosotros. La santidad, hermano, es un atributo de Dios. Dios, hermanos, es santo. Pero no solamente Dios es santo, sino ahorita vamos a ver cómo los serafines aclamaban a Cristo, aclamaban a Dios allí en el trono de Dios, diciendo: santo, santo, santo. Ahora, Dios es santo y único a comparación de nosotros. Nosotros nunca vamos a ser santos, 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 pero sí podemos ser santos. ¿Sí, hermanos? Porque el único santo es Dios. ¿Sí, hermanos? Pero Él nos hace a nosotros santos porque Él nos da de su santidad. Por eso, hermano, es un error que los católicos hagan de hombres santos. Eso es una falacia, es un error. Porque el único santo, el único maravilloso, sublime y alto es Dios. Los hombres no, hermano. Los hombres tenemos corrupción, hemos pecado. ¿Usted reconoce que ha pecado, hermano? Todos hemos pecado. Y todo hombre en toda la historia del mundo ha pecado excepto uno, el único santo, que es Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Pero, hermanos, tenemos un Dios santo, pero ese Dios santo, hermano, puede hacer de nosotros personas santas. O sea, personas que tengamos el poder y que reflejemos la gracia, la sabiduría, la pureza, todo lo maravilloso, lo sublime de la personalidad de Dios en usted mismo, en nosotros. Podemos reflejar su santidad, participar de su santidad. Pero, hermano, aquí dice cómo ese Dios tan grande, tan maravilloso, tan alto y tan sublime, que no se puede describir con palabras, puede habitar en un corazón humano, como el tuyo y el mío. Porque así dijo, versículo 15, ¿el qué? El alto. En inglés dice el most high, el más alto, que no se puede alcanzar, sublime, el que no se puede describir, el que habita en la eternidad, el que no tiene principio de día ni fin, sino que Él vive afuera del tiempo. Él es el creador, Él nunca comenzó, nunca va a acabar, Él es eterno. ¡Wow! El santo, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es, ¿qué, hermanos? El santo. ¿Sí? Versículo 15 dice: yo habito ¿dónde? En la altura, ¿y qué? La santidad. O sea, algo que está inalcanzable humanamente para nosotros. No podemos alcanzar eso humanamente. Dice, pero dice aquí, ahí también, y con el quebrantado y humilde, ¿qué dice? Entonces, esa santidad puede entrar, hermano, no en la carne, no en la sangre, pero puede entrar en el espíritu y en el alma de un hombre que se despoje de sí mismo, que sea humilde, dice la palabra de Dios, quebrantado y humilde
de espíritu, dice, para hacer, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice, Él te va a dar vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. En Él vives y sin Él no vives. Sin Él estamos muertos en delitos y pecados. Entonces Él habita, hermano, en el corazón, ¿qué, hermanos? Humilde y ¿qué más? Y quebrantado. Y nosotros, hermanos, para en verdad participar de esa santidad, necesitamos, hermano, esa humildad. A veces Dios nos va a tener que quebrantar, hermano. Porque dice la Biblia que Él también, hermano, nos corrige, nos disciplina, dice, para que participemos de su santidad. Eso dice el Señor, hermanos. A veces Él mismo nos va a quebrantar, hermano pastor. ¿Por qué tengo estos quebrantos, pastor? ¿Por qué tengo este dolor en mi corazón? Bueno, hermano, dice la palabra de Dios. Mire, Hebreos capítulo 12, hermano. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí, Hebreos 12, 5. Amén, hermanos. Dice así, Hebreos 12, 5. Dice la palabra del Señor. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces, hermanos, hay cosas, y yo le voy a ser bien honesto, hermano. Dios a mí me ha reprendido y me ha castigado duramente. Mi esposa se puede acordar, he estado llorando en la carretera, hermanos, quebrantado por mis errores y mis malas decisiones en tiempo de estudiante. Y ha sido duro ver cómo cuando te equivocas, cómo el diablo, hermano, te hace ver tu suerte, cómo la gente se ensaña contigo y se burla de ti en lugar de ayudarte. Pero, hermano, he entendido muchas veces que eso que pasó, que me fue tan doloroso, era necesario para mí. Y venía de un Padre bueno. Y mira ahí en el versículo 10, hablando de la corrección, hermano, dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los papás. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es que provechoso, dice, para que participemos de su santidad. ¿Por qué Dios disciplina a sus hijos? Para que participemos de ¿qué? De su santidad. ¿Por qué Dios te quebranta? Porque Dios te ama. Pero muchas veces tú y yo no somos lo suficientemente espirituales. Andamos, hermanos, de alguna manera en la carne. No entendemos el camino de Dios. Nos hacemos, hermano, a veces materialistas o profanos. Entonces Dios, hermano, nos extiende su vara y nos castiga con su vara, hermanos. Nos disciplina y nosotros nos quebrantamos, lloramos, nuestro corazón se enternece. Y entonces sí, la santidad de Dios puede entrar a nuestra vida. Dios nos corrige para que participemos de su santidad, porque Dios no puede evitar en tu carnota así soberbia, como a veces: no, pues yo soy quien soy, y a mí nadie me dice, y a mí nadie me corta en el tráfico, y yo puedo, y no necesito de nadie. Entonces necesitas quebrarte en pedacitos para que Dios pueda entrar a tu vida. Entonces, hermanos, no necesitamos ser soberbios y para que nos quebranten. Mejor nosotros nos quebrantamos delante de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Pero bueno, ¿dónde habita el Señor? Habita en lo alto, ¿verdad? En la altura y la santidad, en lo eterno. Pero también habita en el corazón humilde y quebrantado. ¿Sí, hermanos? Mire Isaías 66:2. Isaías 66. Por ahí estábamos hace ratito. Isaías capítulo 66. Y el versículo 2. Desde el 1 habla de su grandeza otra vez. Dice 66:1.
Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y habla de lo grande, el cielo es su trono, dice, y la tierra como estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice, no hay nada que me puedan hacer a mí que sea suficiente para mí. Cualquier cosa que haga en la tierra es como nada, porque yo soy más grande que la tierra y que el cielo. Versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. Habla del poder creador y sustentador, hermano, wow, del Señor. Maravilloso, hermano. Le recomiendo que vaya a hacer hiking, que vaya a Lake Tahoe, que vaya a Utah y miren la naturaleza, hermano. Vaya Julian de perdido a ver los venaditos, hermano. Es grandioso, mi mano hizo todas estas cosas. Le acuestes una noche y mira las estrellas. Ve a un lugar donde vea las estrellas, hermano. Vea la luna, el sol, hasta los satélites que hizo el hombre andan ahí volando, hermano. Y vea las montañas y los ríos, y medite un poquito en la creación, cómo Dios hace los animalitos. Ayer mi hija me enseñó un video de un camaleón ahí, bien bonito, cambia de colores y wow, Señor, te luciste, Señor. Mire al bebé, hermano. Nosotros vamos a tener un nieto, varoncito. Y mire, hermano, el cuerpecito formándose en el vientre de su mamá. Y, ay, Señor, qué maravilloso eres, qué grande. Mire sus hijos, sus hijas, mire las personas. Qué grande es el Señor. Y aquí dice el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas que dice, fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es que pobre y humilde de qué, de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Otra vez, hermano, la santidad de Dios solamente se puede reflejar en un corazón humilde y quebrantado. ¿Cómo vino esta mañana? ¿Vino enojado? ¿Por qué? No, o vino contento a adorar a Dios. Hermano, que el Señor dé un corazón humilde. Mire por favor Isaías capítulo 6, hermano. Vamos a ver la santidad del Señor. Versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono que alto y sublime. ¿Sí, hermanos? Otra vez. Y sus faldas llenaban el templo. Aquí, hermano, murió el rey Usías. El rey Usías era un rey que fue amigo de la agronomía, que fue un gran ingeniero. Fue un gran rey, simplemente al final se descompuso y bueno, pero hizo grandes cosas para Israel, para Judá. Y en ese año murió, hermanos, como estas elecciones. Acaba de perder el presidente que está a favor de la iglesia, a favor de Dios. Y ganó el presidente que está a favor de matar bebés a los 9 meses en el vientre. Otra vez les digo, ¿verdad? Tú eres cristiano y votas por una persona que mata por bebés a los 9 meses. Yo no sé qué clase de diablo eres tú, la verdad. Pero bueno, está en tu conciencia. Entonces, murió el rey Usías. Y quién sabe quién iba a venir de rey ahora, un rey malo seguramente. Y estaba él en la presencia de Dios, hermano. Y dice que vio al Señor sobre un trono alto y sublime. Ahí vemos su santidad, hermano. Para que aprendamos de la santidad de Dios. Porque recuerden que Dios es único y santo en un aspecto. No hay nadie como Él. Y aquí vemos el aspecto de Dios. Sus faldas llenaban el templo glorioso. Dice la palabra de Dios, sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces vemos la santidad de Dios en su apariencia gloriosa. Un día le miraremos. Pero ¿qué pasó cuando Juan miró a Jesucristo, hermano? Ya en gloria. ¿Qué pasó con Juan? Se desmayó, ¿verdad? Se murió ahí. Cayó como muerto, dice la palabra de Dios. Porque es tan grande y maravilloso, hermano, la apariencia de Dios. Aquí vio Isaías la apariencia de Dios. Vemos su santidad en su apariencia gloriosa. Y podemos ver un poco su gloria, hermanos, en la creación, en el sol y todo. Pero, hermanos, ahí vemos la santidad de Dios. Dios es muy grande, hermano, muy santo, muy único, muy puro, muy limpio, muy poderoso, muy maravilloso. Su entendimiento no tiene límite. Versículo 2.
Por encima de él había, ¿qué, hermanos? Serafines. Aquí vamos a ver la santidad de Dios en la corte celestial. ¿Quiénes están ahí, hermano? Ahí con el Señor. ¿Quiénes están ahí? Dice la palabra de Dios. Los serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Vemos la santidad de Dios, hermano, en la corte celestial. ¿Quién tiene esa corte? Bueno, yo doy gracias a Dios porque a veces voy a las conferencias, va conmigo Omar, a veces va conmigo Sammy, van 2, 3 hermanos bien preciosos. Pero mire la corte del Dios. Mire la corte del Rey de Reyes, serafines, con 2 alas, dice la palabra de Dios en el versículo 2, con 6 alas, con 2 cubrían, dice la palabra de Dios, hermano, sus rostros. ¿Por qué cubrían sus rostros con 2 alas? Porque no pueden ver tan grande majestad, hermano. Dice, con 2 cubrían sus pies. ¿Por qué cubrían sus pies? Pues por respeto y reverencia al santo. Sus ojos y sus pies cubiertos, y con 2 alas volaban para estar adorando a Dios. Vemos su santidad en la corte celestial. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En tercer lugar, hermanos, vemos la gloria del Señor, hermano, en su proclamación: Santo, Santo, Santo. Estos querubines, hermanos, estaban atraídos a la presencia de Dios por el amor de Dios, hermano. Pero a la vez no podían mirarlo, pero sí podían gritarle: Santo, Santo, Santo. Sí podían proclamar, y aquí vemos la santidad de Dios en su santidad. Versículo 4. Y los oficiales, dice la palabra de Dios, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, ¿qué dice? Se llenó de humo, hermanos. Hermanos, es lo que busco cada vez que predico, pero a veces lo busco más. Que cuando Cristo sea glorificado, hermano, haya esa presencia de Dios. Y últimamente un poquito más lo he sentido, la presencia de Dios. Pero, hermano, cuando Dios habla, cuando Dios trabaja, hermano, hay una manifestación. Aquí vemos que temblaban las puertas de los del templo, los quiciales, por la gran santidad de Dios en su presencia, hermano, en su manifestación. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo de la presencia de Dios. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vemos la santidad, hermano, en la reacción del profeta Isaías. Digo: me voy a morir, no es posible que yo he visto al Rey de Reyes. Y vemos en el temor de Isaías la gran santidad de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿quién es Dios para ti? ¿Es Diosito? ¿Cómo es Dios para ti, hermano? Es una carga, es una religión de que, ay, tengo que ir a la iglesia, ay, tengo que diezmar, ay, tengo que... O en realidad es alguien que tú respetas y con el cual tú tiemblas. ¿Quién eres tú y quién soy yo para que Él habite en nosotros, hermano? Pero déjame te digo, dice la palabra de Dios: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que tú eres, hermano, el recipiente donde habita el Señor. Pues deberíamos, hermano, estar sometidos al 100% al Señor, sabiendo que tan gran santidad, hermano, habita en nosotros. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. ¿Es quitada qué? Tu culpa. ¿Y limpio qué?
tu pecado. Vemos la santidad de Dios en el amor, hermano. En la entrega. Hermano, mire. Dios es un Dios santo, 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 y pensamos en su grandeza, pensamos en su poder, en su manifestación, pensamos en lo terrible que es, hermano, su juicio, pero hermano, también la santidad incluye su amor. Es único en amor, hermano. Y dice, hermano, que Isaías se sentía morir, pero él mismo mandó, hermano, un carbón encendido tocar los labios de Isaías. Y dice la palabra de Dios, y es quitada ¿qué? Tu culpa. ¿Es quitada qué, hermano? La santidad de Dios, ¿qué te quita? La culpa. O sea que la santidad de Dios, hermano, te limpia. Te transmite santidad del cielo, esa pureza. Te la da a través de Jesucristo. Es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 7, 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, que hermanos, heme aquí, envíame a mí. Déjame te digo, hermano, y escúchame, por eso termino. La santidad de Dios es activa, hermano. La santidad de Dios es activa. No es para que estemos en una lata ahí, hermanos, así, Señor santo, santo. Ahí escondidos como en una cueva, hermano, como osos o como comadrejas ahí, no, hermano. La santidad de Dios es activa y proactiva. La santidad de Dios está en movimiento. El trono de Dios, ve el libro de Ezequiel, las ruedas que volaba, es algo increíble, hermano. ¿Qué son? Platillos de voladores, ¿qué son? Dice que eran ruedas que estaban así volando para arriba y para abajo, y los serafines en Ezequiel. Y vemos aquí en Isaías los serafines ahí volando. En Ezequiel vemos los querubines, hermano.